Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar un sábado más en sintonía de un sábado de milagros. Sabemos que el Señor es fiel, es justo, y por eso a esta hora le vamos a cantar con todo nuestro corazón y con toda alegría. Acompáñame, tú que eres parte de la Iglesia del Aire. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, romper tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Gloria a nuestro Señor. Y vamos a leer una parte bíblica muy conocida por nosotros, un versículo de los que quizás son más cortos y es más fácil de memorizar. Pero esta parte vamos a leer cuando Jesús siente la muerte de su amigo. Cuando Jesús dice, hey, se murió. Y a Jesús se le avisan y le dicen, mira, Jesús, está fulanito enfermo. Y él decide quedarse unos días más a donde estaba. Y quizás dice la gente, es que si Jesús se hubiera ido no hubiera muerto. No, todo está fríamente calculado por nuestro Padre Celestial. El plan de Dios es perfecto. Dios no está improvisando, Dios no está diciendo a ver si este me sale, a ver si voy a mandar una enfermedad a nivel mundial, a ver si la gente... No, todo está fríamente calculado por Dios. Y sabemos que dentro de ese plan, tú y yo somos parte, porque tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso hasta ahora vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 11 en adelante. San Juan, capítulo 11 en adelante, dice la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús,
¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque la luz es de este mundo. Versículo 10. Pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron de que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamando a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Y me llama la atención cuando dice: hey, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Estaba viendo un día de estos en las redes sociales, un pastor, no de nuestra denominación, sino un pastor de acá cerca, de las iglesias cercanas. Él y su hijo habían sido contagiados con este virus. Habían posteado un video en las redes sociales donde él y su hijo salían hablando con tanque de oxígeno, se les miraba muy mal de salud, muy decaído su semblante. Y un día de estos, esta semana que acaba de pasar, vimos una foto de él, una selfie de él con su hijo, con un semblante muy diferente, con una sonrisa en sus ojos, y dice: hemos vencido la batalla del coronavirus o del COVID o como tú le quieras llamar. Hemos vencido la batalla. Y yo no sé qué batalla tú estás luchando. Puede ser una batalla de salud, puede ser una batalla económica, puede ser una batalla sentimental, puede ser una batalla de deseos o compulsiones, pero todas las batallas que tú estás luchando serán para la gloria de Dios, porque Cristo Jesús ya las derrotó en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que por sus llagas nosotros hemos sido curados, no solamente física, sino todas las áreas de nuestra vida pueden ser curadas por Jesús a esta hora. Jesús, en la porción bíblica que acabamos de leer, demuestra que Él es la resurrección y la vida. Simplemente le dice: Lázaro, sal fuera, venite. Hermano, no crea que las personas que morían en la historia bíblica, o en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento, era tan bonito como ahora, que los preparaban y uno va a ver a su ser querido a la caja cuando se podía. No, era totalmente diferente. Y tenía unos días ya de muerto, y la gente decía: ¿y qué le pasa a Jesús? ¿Que no sabe que murió? ¿Que no sabe que ya pasó a mejor vida? ¿Que no sabe que si Él no se hubiera tardado, si Él no se hubiera detenido, si Él hubiera venido cuando se le avisó, eso no hubiera pasado? Pero Él sabía lo que había dicho versículos atrás, y dijo: esta enfermedad no es de muerte. Querido amigo, hermano, lo que tú estás pasando no es de muerte. No es para que te derroten, no es para que tú te quedes tirado en el suelo. Lo que tú estás viviendo es para la gloria y honra de Dios. ¿Por qué, pastor? Podrá decir usted que está en casa hasta ahora un poco desanimado, un poco triste, un poco dolido. Hermano, a los hijos de Dios siempre nos va guiando Él. Siempre nos lleva de victoria en victoria. Pero para llegar a la victoria hay que sufrir. Una batalla, una guerra no se gana simplemente llegando y parándose. Un atleta no llega y se para y dice: deme la medalla de oro porque yo entrené. No, él se entrenó y va a competir y va a sudar y se va a cansar, pero al final sabe a dónde está su meta y sabe cuál es su galardón. Igual nosotros, los hijos de Dios, sabemos cuál es nuestra meta y sabemos cuál es el galardón que tenemos. Por eso esta hora no se sienta triste, no se sienta desmayado, no diga: de mí nadie se acuerda. Dios se acuerda de cada uno de sus hijos, pero Él ve la actitud con la que estamos pasando la tormenta. Él ve la actitud con la que estamos pasando el momento amargo, el momento difícil. Por eso debemos de reconocer que Él siempre será nuestro dulce refugio en la tormenta. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo a esta hora, vamos a orar para que ese dulce refugio pueda ser una realidad en tu casa, en tu familia, en tu vida y en la mía también. Padre celestial y buen Dios, a esta hora te damos gracias por ese dulce refugio que tú nos has dado. El salmista lo decía de una manera muy preciosa: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y al mismo tiempo Él es capaz de contestarse y decirse: mi socorro
viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nosotros alzamos nuestro rostro el día de ahora a ti, Señor, pidiendo refugio, pidiendo consuelo, pidiendo ayuda, pidiendo rescate, porque sabemos que lo que estamos viviendo no es de muerte, Señor, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en este mundo, Señor. Padre Celestial, sabemos que en ti y para ti somos hechos. Sabemos que tú eres la resurrección, la vida, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Padre Celestial, por eso hasta ahora venimos y pedimos ese refugio, ese consuelo a todos aquellos que estamos lastimados, estamos cansados, estamos sin energía, no sabemos para dónde correr y se nos ha olvidado que la meta la tenemos trazada, el camino lo tenemos trazado y el galardón es grande. Padre, a esta hora te pedimos de corazón que seas refugio para todo aquel que te necesita en esta hora, en cualquier ámbito de su vida, en cualquier lugar donde se encuentre, sea dentro o fuera de nuestras fronteras. Llega y sé ese refugio, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos todo, Padre. Dulce refugio en la tormenta. Dígalo con fe en casa. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dígalo con gozo. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Siempre en el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 41, estaba Jesús y dice Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El tiempo de Dios no va con el tiempo de nosotros los hombres. Quizás ahorita en casa seas ya pasaditas las 6 de la tarde. Quizás tú ya llevas 1 mes, 2 meses, 3 meses y dices, ¿cuándo va a ser el momento en el que el Señor venga y me saque? Ya había pasado 4 días y le dice la hermana, hey Señor, ya huele mal, lo hablábamos al inicio. Pero las palabras de Jesús le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estaba preguntando y le dice, hey Marta, ¿qué te pasa? Y muchos de nosotros que estamos a esta hora acongojados, tristes, molestos, enojados porque el milagro no llega, yo le recuerdo algo. ¿Cuántas veces ha visto usted la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántas veces usted ha creído con fe y en el pasado Dios le dio un sinfín de milagros? Pero ahora está dudando. ¿Por qué? Jesús le decía, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y creo que tanto usted como yo y los que estamos aquí en el estudio queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero es necesario creer que Él puede hacerlo. No se enfoque en el tiempo, no se enfoque en los segundos, en los minutos, en las horas, en los días, en las semanas, en los meses, en los años. No, hermano. Claro, es difícil, yo lo sé.
Estar viendo el reloj, estar viendo el calendario y ver que uno no logra avanzar, ver que uno no logra salir. Pero hay ciertas cosas que la Biblia es clara para poder vencer en la tribulación. Pero es algo muy importante creer que Dios sí puede hacer. A esta hora vamos a venir, vamos a clamar y vamos a orar para entender los tiempos de Dios, que son totalmente diferentes a los tiempos del hombre. Vamos a orar para poder entender los tiempos de Dios y al mismo tiempo podamos creer, pero creer de corazón, no simplemente porque queremos salir del agüite, no simplemente porque ya voy a decir que creo para que se me haga mágico en la solución. No, creer de corazón, creer que aunque la barca se está destruyendo por esa tormenta, hay alguien ahí, hay alguien dispuesto a poner paz, a poner bonanza, a callar y a calmar los vientos. Cuando tú crees de corazón, aunque ya la barca solamente sea una tabla y estés sostenido sobre ella y te estés hundiendo, alguien está ahí dispuesto a darte la mano y sacarte de ese lugar. Pero vamos a entender dos cosas. Uno, los tiempos de Dios son diferentes y hay que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Y número dos, tenemos que creer de corazón, porque el que cree, todo le es posible. En el lugar donde estás, oremos al Señor con toda la fe, con toda la confianza, porque tenemos acceso directo al trono de la gracia para pedir ayuda. Padre celestial y buen Dios, a esta hora queremos aprender a esperar en ti. Queremos aprender a esperar en ti, Padre celestial, porque sabemos que los tiempos son difíciles. Sabemos que la situación es adversa, pero si aprendemos a esperar en ti, las cosas van a cambiar. Si aprendemos a esperar en ti, la espera va a ser menos agobiante. Si aprendemos a esperar en ti, el dolor va a doler menos, valga la redundancia, Señor. Si aprendemos a esperar en ti, esa respuesta no va a ser tan estresante, Señor. Queremos aprender a esperar en ti y entender que los tiempos tuyos son diferentes a los de nosotros. Quizás nosotros quisiéramos que el día de ahora tú nos contestaras, o la próxima semana, o en 24 o 72 horas tú nos contestaras, Señor, pero tu tiempo es diferente. Sabemos, Señor, que tú no tardas. Como dicen algunas personas, Dios no tarda, Dios no olvida. Pero sabemos que tú no tardas porque el tiempo de Dios es perfecto. Y hasta ahora queremos entender que ese tiempo, lo que estamos viviendo, va a ser una ganancia, Señor. Porque vamos a aprender a madurar espiritualmente, a crecer en fe, a crecer en oración, a crecer en comunión contigo. Porque si no fuera por la situación por la que estamos viviendo, quizás no fuéramos cristianos de oración, no fuéramos cristianos de lectura bíblica. Pero a esta hora queremos aprender a esperar en ti y que nos hagas entender que tu tiempo es perfecto y es diferente al de nosotros los hombres. Padre, también queremos entender que si queremos alcanzar esa promesa, si queremos alcanzar ese milagro, si queremos alcanzar esa respuesta de parte tuya, Jesús lo dijo. Se lo dijo muy claro a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ayúdanos a creer de corazón, Señor. Quita todo pensamiento incrédulo, todo pensamiento que no ayude a poder creer realmente en ti, Señor. Quita toda duda de nuestra mente, quita toda duda de nuestro corazón, Padre celestial. Queremos empezar a creer en ese Dios de lo imposible. Queremos empezar a creer en ese Dios que pudo hacer que el mar se abriera en dos, que pudo hacer que este hombre que estaba rodeado de leones no le tocaran ni un tan solo pelo, que le dio poder a su Hijo unigénito acá en la tierra para darle vista a los ciegos, sanar leprosos, levantar a los cojos, Señor. A esta hora queremos empezar a creer de corazón en ese Jesús de Nazaret. Queremos empezar a creer de corazón y entender que tu tiempo es perfecto. Por eso, Padre, ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a esperar solamente en ti, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido.
siempre tienes Y lo decimos una vez más. control. Esperar en ti, Díganlo en casa con toda confianza. difícil sé que es. Cántele al Señor. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Díganlo con fe. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Escucha bien esto. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. El control de mi vida, el control de tu vida, el control de tu familia, el control de todas las áreas de tu vida. Dios tiene el control. Lo único que tú tienes que hacer es entregarle total control. Cuando uno tiene un control en casa, uno siempre se pelea porque uno quiere el control, porque el que te está viendo el televisor dice, no, es que mientras hay anuncios pongamos algo más. No, no pongas nada más. Yo quiero ver. Y todos empiezan a pelearse por el control. Y lo más chistoso de todo es que cuando el control no aparece, todo el mundo se empieza a echar la culpa. No, yo no lo toqué, yo no lo usé. Y así como esa pelea por tener el control entre la familia y en casa, muchas veces tenemos esa pelea con Dios. A veces Dios tiene el control de tu vida y tú dices, no Señor, hoy préstamelo a mí, que a mí me toca. En los anuncios voy a poner lo que yo quiera. No Señor, tú tienes el control, pero hoy préstamelo a mí porque es hora de que yo ponga lo que yo quiero ver, con lo que yo me siento bien, como yo me siento relajado. Y Dios dice, hijo, yo tengo el control, estamos bien. No, permitímelo Señor, yo lo voy a usar. Y cuando hacemos esas cosas es cuando todo se sale de control. Y empezamos a ver nuestra vida que va en otra dirección, en otro rumbo en el cual ya estaba encaminada. Y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios dice, hijo lindo, tú tomaste el control, yo lo tenía, pero recuerda, tú tienes libre albedrío. Y dice la Biblia que podemos hacer todo lo que queramos, pero no todo nos edifica y no todo nos conviene. Entonces tenemos que darle siempre al Señor el control de todas nuestras áreas de la vida. Vamos a leer o vamos a orar por las peticiones del sábado 4 de julio, el sábado pasado. Muchos hermanos que están conectados a esta hora en Facebook Live están escribiendo sus mensajes. Pero lastimosamente no podemos tener aquí una pantalla o nuestro aparato celular para estarlos leyendo en vivo, pero Pastor Eden se ha dado la tarea de estar hablando con todos y les pregunta y las está anotando y las tenemos aquí este día. Así que si tú el sábado pasado, el sábado 4, tú diste la petición, hoy vamos a leer por ellas, vamos a orar por ellas. Gracias por darnos la confianza de poder orar por tu vida, de poder orar por tu necesidad. Gracias de verdad, porque dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Dios. Y ahorita estamos lejos, pero al mismo tiempo estamos cerca. Estamos lejos, pero al mismo tiempo estamos cerca. Por eso esta hora vamos a clamar por cada una de las peticiones que están aquí en este lugar, que tú escribiste desde tu computadora, tu laptop, tu pantalla smart, tu teléfono, desde el lugar donde tú hayas escrito esa petición. Vamos a orar por ella. Si tú también la estás escribiendo en YouTube, en los comentarios, deja ahí tu petición, que vamos a orar por ella. Porque créeme que Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo. Vamos a orar por las peticiones de nuestros hermanos. Padre, esta hora venimos orando por las peticiones de los hermanos congregantes del día sábado. Habíamos tenido por costumbre todos los sábados pasar una hoja y todos los que venían a este lugar apuntaban su petición y la leíamos en el momento. Señor, era una manera muy linda de poder clamar por ellos. Estábamos interactuando de una manera tan preciosa, Señor, pero a raíz de la emergencia todo eso paró. Pero tú nos has dado demasiadas herramientas como esta
que tenemos a esta hora de poder predicar a través de Facebook, de YouTube, de la web, Señor, para poder interactuar y poder clamar por esas peticiones. Clamamos a esta hora por Ana Antonia, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por la cirugía de cataratas que va a tener. Padre Celestial, a esta hora te pedimos por esas cirugías. Te pedimos por María González, Señor, que ella pide fortaleza para la familia Peraza Orellana. Que el Señor ponga la mano sanadora en todo síntoma del virus de los que están sintiendo dentro de esta familia. También de nuestra hermana Victoria Vázquez. También te pedimos, Padre Celestial, por Rosario Mayorga de Iraeta. Te pido la oración por el compadre de nuestra hermana Oscar Vicente, Señor, por sanidad en su cuerpo por una enfermedad grave que está padeciendo. Por Giovanna Vega, Señor, pide por su familia que la cubras, que la protejas, que le des sanidad y que lo saques en victoria, Señor, porque ha sido un mes difícil. Padre Celestial, te pedimos por Marta Hernández. Te pedimos por Gaby, Señor, por esas cirugías que le van a hacer. Te pedimos por nuestro hermano Trijeros Gil Paul. Señor, a esta hora te pedimos por la sanidad de Ángela de Paul, por protección divina y provisión para la familia Trigueros, Paul y Paul Martínez. Por Mirna Flores, Señor, que su hija pueda tener paciencia y que seas tú abriendo ese aeropuerto, dice nuestra hermana, para que su hija pueda volver siendo alguien varado, Señor, en el extranjero. Pedimos por Crisia Calle, Señor, por la salud de su hijo Rodrigo, de 12 años, que está en la UCI en estos momentos. Padre Celestial, te pedimos por Verónica Medina, que pide por Gabriela Toscano, de 22 años, que está en el hospital, para que no le corten su pie. Padre, por Irma Hernández, Señor, pide oración por su hija y por su esposo, por protección. Por Emilio Rivas, oración por salud, por esa gripe, ese dolor de cuerpo. Por Castro Esmeralda, por Jacqueline Alvarado, por Sofía Portillo, Señor, te damos gracias por cada una de las peticiones que ellos ponen, porque al que cree, Señor, todo le es posible. También te damos gracias por los testimonios de nuestra hermana Elisa Rodríguez, Padre, porque su esposo ha mejorado totalmente de este virus, de esta enfermedad. También por el testimonio de nuestra hermana Marta Lidia Castillo, te agradecemos, Padre bendito, porque en la empresa en la cual su hijo labora, iban a liquidar a todos los empleados. Y gracias a Dios, de todos los empleados solo liquidaron 200 y dejaron 25. De esos 25, la hija de nuestra hermana quedó. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo un Dios de lo imposible. Que aunque las matemáticas del hombre sean para restar y para dividir, tus matemáticas son para multiplicar y sumar. Padre, te pedimos en esta hora por especial por todos nuestros hermanos varados, Señor, que están fuera del país, que ya quizás su economía no da para estar pagando un hotel. Quizás un buen amigo le está dando dónde vivir, dónde poder tener una estadía, pero igual su economía se está viendo afectada. Te pedimos por todos los varados, Señor. Te pedimos por todos aquellos que van a entrar a hacer una cuarentena en casa o en algún centro, Señor. Te pedimos por las autoridades también, Señor, para que se puedan poner de acuerdo para llegar a hacer las cosas como a ti te agrada, con orden, con eficacia. Te pedimos por los doctores, Señor, por enfermeras. Protégeles, Señor, por todo el personal médico en todas sus diferentes áreas. Pero también te pedimos, Padre Celestial, por la población en general, que pueda tomar conciencia de que este virus no es un juego, que este virus no es un invento y que esta enfermedad está matando personas, Señor. Que puedan entender del uso correcto de la mascarilla, los hábitos de limpieza, de higiene, Señor. Te pedimos a esta hora, Padre Celestial, por todo nuestro país, para que podamos entender que esto no es un juego y podamos cuidarnos a nosotros mismos y así podemos cuidar a los nuestros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias por seguir en sintonía de este culto sábado de milagros. Sabemos que Dios va a hacer cosas maravillosas. Bienvenidos si te vas conectando a esta hora a la transmisión. Quédate porque en pocos minutos habrá palabra de Dios para tu vida.
Hermano, la iglesia no se ha detenido. La iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue caminando. Esta semana recibíamos 145 o 150 calzonetas color blanca para nuestros hermanos de centros penales. Una hermana nos escribe, nos llamó y nos dice: pastor, yo siento en mi corazón donar esto porque Dios lo ha puesto. Y entregamos esa bendición a centros penales para las personas privadas de libertad. También se está llegando a los hospitales, se les lleva alimento, un cafecito. Aquellos doctores, aquellas personas que están en sus hospitales 24/7, cansados, sin ver a su familia, nuestros compañeros llegan y no solo dan alimento, dan palabra de fe. Y no una que ellos inventan, no, al contrario, lo que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia. Hermanos, seguimos apoyando. El pastor lo mencionaba hace poco, se firmó un cheque para poder comprar cajitas para que los niños del Hospital Bloom que han pasado la presencia del Señor puedan tener una cajita bonita donde puedan ser enterrados. Hermano, hay muchas cosas que se están haciendo. Hay cosas que detrás de la pantalla quizás no se ve, pero el alimento sigue llegando para aquellos servidores que están muy mal, aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que por las tormentas perdieron absolutamente todo. Se sigue llegando. El pastor Borja ha estado bajando ya por el Conchalío, donde las familias perdieron absolutamente todo. Se les está llevando cama, se les está llevando alimento. Hicieron unos bautizos muy lindos, muy preciosos. Hermano, créame que todo lo que seguimos haciendo desde el día 1 que todo se detuvo ha sido gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Por eso hasta ahora le decimos al Señor que lo nuestro suyo es. Lo nuestro tuyo es. Dígalo con fe. Su mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y fe te damos, oh buen Dios. Amén. Recuerde, puede llamar a la librería o lo puede hacer vía web para poder entregar su ofrenda. A esta hora vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, a esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos por cada ofrendante, Señor, multiplícale al 100 por 1. Lo hacen de corazón, lo hacen en agradecimiento y lo hacen por fidelidad contigo, Señor. Gracias por cada diezmador, gracias por cada ofrendante, porque hasta el día de ahora eso ha hecho que nuestra iglesia siga avanzando, siga caminando, siga entregando esa ayuda social y esa palabra a quienes más lo necesitan. Por eso a esta hora, Señor, pedimos por cada uno de ellos. Te pedimos también por aquel que no lo pueda hacer en esta hora, que en un momento tú le levantes y le saques de esa situación y pueda ser fiel contigo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Con una alabanza. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos.
Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Mis queridos hermanos, usted que está en casa y conectándose a través de nuestras plataformas digitales, quiero que este día usted pueda meditar sobre la palabra de Dios en lo que hoy vamos a platicar. En Primera de Samuel capítulo 17 encontramos una de las historias más impactantes con respecto a aquella persona del cual creyó en el poder de Dios. Creyó exactamente en la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios poderoso. Cuenta la historia de que este paladín había escuchado que dentro de su pueblo un filisteo muy grande, con semblante muy fuerte, muy varonil, estaba atacando a su pueblo y habían pasado muchas personas enfrente de él y a todas las había golpeado y las había castigado. En tal grado, en cada uno del tiempo en el que se estaba pasando esto, en toda la región empezó a entrar un miedo por aquel filisteo en el cual estaba castigando a todo el pueblo. Un varón que creía mucho en el poder de Dios, no en el poder que él tenía, aunque dice la palabra de Dios que él sabía muchas cosas. Ese varón se acercó a este filisteo. En este momento estaba golpeándolos o estaba atacando al pueblo, y él estaba en ese momento diciéndole al rey Saúl que mandara realmente a una persona que pudiera enfrentarse con él. Este joven de hermoso parecer, como lo dicen las escrituras, se acercó a este filisteo, y en unos momentos determinados viene el filisteo, y al poderlo ver del hermoso parecer que tenía, le dijo: ¿acaso soy perro yo para que me manden a una persona de esta magnitud, o un joven tan pequeño, o un hombre de estatura baja, tal vez con la comparación a la dimensión de él? Oyendo esas palabras, David vino y se acercó y le dijo al filisteo: tú vienes con jabalina, yo vengo a ti en nombre de nuestro poderoso Señor Jehová de los ejércitos. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por gran bendición que tú nos das, Señor, de poder estar delante de ti, Señor, de poder tener el privilegio, Señor, de poder predicar tu palabra, de poder demostrarle, Señor, a aquellos hermanos que están en este momento a través de Taber TV, Radio Bautista y los medios digitales o redes sociales de tu iglesia, Señor, que debemos de confiar, Señor, en la magnificencia que tú tienes, Padre. Que no veamos pequeño tu poder, Señor, sino que sepamos que es más grande que nuestra propia imaginación, Señor. Te pedimos, Padre, en este día sábado, a esta hora de la tarde, Señor, que puedas bendecir tu palabra, que puedas llenarnos, Señor, de tu entendimiento espiritual, Señor, para que todos aquellos miedos, todas aquellas cosas que estamos pasando a nuestro alrededor, Señor, puedan ser quitadas de en medio de nosotros, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, porque somos tus hijos y creemos en ti. Somos quizás pequeños David, que estamos enfrentando muchísimos problemas, Señor, pero tenemos miedo, Señor. Señor, ayúdanos a poder crecer, Padre, en tu propia magnificencia. Nosotros como hijos de Dios a veces tenemos problemas en situaciones en las cuales estamos pasando. Y a veces aquel poder del cual nosotros profesamos de lo que es nuestro Dios, nos olvidamos de ese momento. Nos olvidamos de aquellos momentos en los cuales Dios ya ha hecho algo para con nosotros. Nos olvidamos de aquel poder que nos han predicado a través de la palabra de Dios en nuestra iglesia del aire. Aquel poder en el cual nuestros pastores nos explican, nos dicen de manera teológica, de toda la manera importante que existe a través de la Biblia, exposiciones de la palabra de Dios, explicaciones de la palabra de Dios. Y nos olvidamos del poder que Él tiene
por aquello que nosotros estamos viendo delante de nuestros ojos. Un maestro enseña un concepto, pero para que su hijo o la persona que lo está aprendiendo o el alumno que lo está aprendiendo pueda conocer ese concepto y después poderlo aplicar en todas las situaciones o áreas de la vida. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, no solo es para que usted y para que yo me la pueda aprender de memoria, sino que para que el versículo bien aplicado en verdad de nuestro Señor Jesucristo, yo lo pueda tomar para mí, aprendérmelo yo y poderlo aplicar en cada una de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Últimamente nuestro país y todo el mundo entero ha sido golpeado por un virus. Aparte, hemos sido golpeados por muchos con enfermedades, con situaciones propias de nosotros internamente, con situaciones que nos han pasado alrededor de nuestra familia. Y nosotros, por estas situaciones, hemos olvidado o hemos limitado la ausencia de ese conocimiento verdadero en nosotros, los hijos de Dios. Y hemos opacado el nombre de nuestro Dios y su poder, simple y sencillamente porque no creemos en Él, pero sí lo profesamos. La palabra de Dios en Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11, nos enseña la magnificencia de Dios en nuestras vidas, pero nos enseña aquella magnificencia en la cual es más grande de lo que yo estoy pensando, de lo que Él puede ser. Nosotros a veces creemos que el poder de Dios es grande, pero a la vez olvidamos que ese poder es grande y que puede ser aplicado en todos los problemas que estamos pasando. Ese poder que nosotros mismos, que estamos olvidando que es grande, pero sí sabemos que es grande, nosotros lo olvidamos y lo ponemos a un lado y tratamos de ver nada más aquellas situaciones que nos están pasando a nosotros alrededor o dentro de nosotros mismos. Este versículo nos enseña que ese poder específicamente es más grande todavía de lo que nosotros creemos. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11, nos enseña que podemos tener nosotros aquella conciencia del poder de Dios. Y dice la palabra del Señor: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Como lo decíamos al inicio, mi querido hermano, nosotros como hijos de Dios sabemos el poder que Dios puede tener. Nosotros con nuestra propia boca decimos que Dios puede darnos aquella necesidad financiera. Nosotros con nuestra propia boca decimos que Dios puede cambiar aquel corazón que está enfermo en estos momentos, que puede sanar a aquellos que están en el hospital. Nosotros mismos con nuestra propia boca hablamos del poder de Dios, pero realmente, aún así, Dios es más grande que mi comprensión de su poder. A veces ni nosotros como hijos de Dios realmente podemos comprender el poder que Dios tiene. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11 nos explica el poder inmenso que nuestro Dios tiene. Aquel poder que nosotros, ni siquiera nosotros como hijos de Dios podemos comprender, pero sí podemos olvidar. Y por eso es que vienen aquellas batallas espirituales y nosotros como hijos de Dios, teniendo ese poder tan grande que Dios tiene, que ni siquiera nosotros podemos entenderlo, perdemos esa batalla. Porque estamos más esperanzados en aquel poder que un hombre puede darnos. Porque estamos más esperanzados, mi querido hermano, en aquella situación pueda cambiar de manera natural y no de manera divina. El poder de Dios, mi querido hermano, como nos lo dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, nos enseña: como tú no sabes cuál es el camino del viento,
o cómo creen los huesos, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mi querido hermano, Dios es más grande de lo que nosotros estamos pidiendo en este momento. Este sermón nació en un momento en el cual estábamos recibiendo muchísimas consejerías tanto dirigidas a cuestiones obscuras o quizás satánicas. En consejerías en las cuales había muchas personas que tenían miedo a algo tan pequeño teniendo un Dios tan grande. Este sermón nació en el propio corazón de nuestro Dios para que primeramente yo como hijo de Dios, como pastor, pudiera aprender y poderlo explicar. Dios, mi querido hermano, aún así en la ignorancia que nosotros estamos caminando, pero creyendo que lo conocemos a Dios, aún así, mi querido hermano, Dios es más grande que mi propia comprensión en el poder que Él tiene. Dios es más grande, mi querido hermano, de lo que usted y yo le estamos pidiendo a Dios. A veces nosotros creemos en nuestra propia ignorancia por la falta de conocimiento bíblico, por la falta de dirección espiritual, por la falta de oración. Nosotros pedimos situaciones que quizás son buenas y no van en crecimiento de la carne para con nosotros. Pero a veces nosotros pedimos eso que en realidad a la par o en comparación al poder de nuestro Dios, esto es muchísimo más grande. Pensando un día en un sermón testimonial, yo decía: Señor, yo jamás te voy a poder agradecer por todo lo que tú has hecho para conmigo. Después de esas palabras que yo le comenté en oración a nuestro Dios, me puse a pensar: Señor, yo jamás hubiera pensado que me iba a parar en un púlpito y iba a poder expresar el amor que tú ya habías hecho primero para conmigo. Quizás en aquellos momentos mi pensamiento de mejora era poder tener un buen trabajo, un buen vehículo, una buena casa, una buena familia. Pero Dios, en su poder más grande de aquello que yo pedía, que era más pequeño que el poder que realmente Dios tiene, Dios me dio muchísimas cosas más, muchísimo más grande que ni mi propio entendimiento podía entender de ese poder y de eso que había venido de nuestro Dios. Yo sé que tú estás en casa, quizás tienes un negocio o una empresa, eres un emprendedor. Y tú en este momento estás pensando y estás preocupado por todas las situaciones que te están pasando. Quizás tú estás en este momento en la cárcel y puedes escuchar esta palabra de Dios o otras palabras de Dios predicadas por nuestros compañeros pastores. Pero en este momento tú te estás preguntando: yo lo que quisiera es salir. Pero que quizás Dios en este momento está pensando: cuando lo saque, yo lo voy a poner en un lugar más grande en el cual voy a limpiar su nombre por aquello que Él hizo, pero le voy a dar bendiciones sobrenaturales y espirituales. Y quizás nosotros que estamos en este momento en cama, solo le pedimos a Dios: Señor, solo saname. Y Dios, en su poder inmenso que tiene, en su magnificencia que Dios tiene en este momento, quizás está diciendo: no solo te voy a dar tu bendición, te voy a dar un órgano nuevo del que tú estás enfermo y estás postrado en casa. No te voy a sanar, te voy a dar un órgano nuevo, te voy a mejorar otros que quizás te iban a molestar en un tiempo determinado. Y aparte de eso, te voy a dar un trabajo donde vas a poder estar bendecido. Y quizás aparte de eso, te voy a restaurar tu vida. Y quizás nosotros, como pedimos cosas pequeñas sabiendo que tenemos un gran Dios, no entendemos de su poder. Por eso la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 11 versículo 5 nos dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o no crees, o no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. A veces nosotros, mi querido hermano, en su término de bendiciones,
el término de bendiciones de nuestro Dios está por encima de nuestro propio entendimiento de bendiciones que nosotros tenemos elaborados como conceptos. Lo dijimos en un inicio, quizás nosotros pedimos un vehículo, pero Dios no me quiere dar quizás ese vehículo, sino que me va a dar una empresa para que yo me pueda comprar ese vehículo con aquellas ganancias que me va a dar esa empresa. Pastor, no queremos ponernos financieramente hablando con cosas que yo quiera cubrir o que puedan padecer, que yo quiero cubrir de mi carne. Hablemos de la relación con Dios. Quizás tú estás pidiendo nuevamente por un vehículo, pero Dios está diciendo, yo te voy a llamar. Te voy a llamar a que puedas estudiar mi palabra y puedas predicar como un día lo hizo conmigo. Quizás Dios en este momento está pensando y diciendo, lo que me está pidiendo Él es poco, porque no va a ser bendecido con bendiciones espirituales como yo lo estoy pensando de ti. Tú que en este momento estás conectado a través de redes sociales y estás anotando esa petición que nosotros como pastores te hemos pedido para poderlas orar el siguiente sábado, y estás pidiendo que pueda ser sanado, estás pidiendo que esa esposa pueda regresar, estás pidiendo por un novio, estás pidiendo quizás por tu hijo que también está enfermo, por aquel problema que tenés interno en este momento. Déjame decirte, mi querido hermano, que esas cosas que tú estás pidiendo ahorita son pequeñas para el poder de Dios, porque nosotros como hijos de Dios no podemos comprender la inmensidad de su poder, porque esas bendiciones que nosotros estamos pidiendo ahorita están por encima de nuestro propio entendimiento en el concepto de bendición que Dios tiene allá en su trono de la gracia. Como lo leímos al inicio, el filisteo estaba esperando una persona que quizás iba a llegar a hacer una gran pelea con él, y no vio que venía una persona que era más grande que él en su fe, porque creía en un Dios que era sobrenatural. David sabía en ese momento que él no iba a poder con él, pero Dios con él iba a poder atacarlo, y solo le iba a bastar una pequeña piedra para poderlo derrotar. Así debemos de ser nosotros, mi querido hermano, creer en la magnificencia de nuestro Dios, que no solo nos va a dar esas cosas que nosotros estamos pidiendo, sino que nos va a dar cuestiones muchísimo más grandes, pero son aquellas cosas que nos van a bendecir a nosotros. El miedo está aterrando a la mayoría de los hijos de Dios, y eso es muy preocupante. Y eso es muy preocupante porque estamos olvidando el poder que Dios tiene para con nosotros. Entonces a nosotros nos da paso para poder decir que Dios es más grande de lo que tu conciencia entiende en tu propia necesidad. Dios es más grande, mi querido hermano, de la conciencia que tú tienes del poder y de la grandeza que Dios tiene versus aquello que tú estás pasando. El miedo viene, mi querido hermano, por aquellas cosas que no tenemos control de nosotros. El miedo viene porque nosotros vemos aquellas situaciones que están pasando. Entonces mi conciencia está diciendo, Dios no va a poder con esto, aunque sé que puede. Por eso nosotros esta noche de día sábado, esta noche a las 6:55 de la tarde, podemos decir, Dios es más grande de lo que la conciencia de nosotros entiende en nuestra propia necesidad. Vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, que es el siguiente versículo. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Y dice la palabra del Señor: las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Nosotros mismos, mi querido hermano, a veces limitamos a Dios solo por nuestras necesidades. Nosotros le decimos a Dios, tú Dios, al que te alabo, al que te oro, tu poder va a llegar
solo cuando me sanes mi enfermedad. Tu poder puede llegar hasta donde me regreses a mi esposa. Tu poder solo puede llegar cuando liberes a mis hijos de las drogas. Tu poder va a llegar, mi querido Dios, tal vez cuando quites esta pandemia de nuestro país. Nosotros mismos, mi querido hermano y hermanos, estamos limitando a Dios por nuestras propias necesidades y estamos obviando que Dios, como lo dice Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11, que de Él es la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, que Él ha creado, como nos lo enseña Génesis, todas las cosas que en nuestro mundo hay. No podemos, mi querido hermano, limitar por el miedo que nosotros le tenemos a las situaciones que están pasando. No podemos limitar, mi querido hermano, a Dios por las situaciones que nosotros estamos viendo. Hoy, este día, yo te invito a ti que te puedas levantar y poder decir: yo no voy a limitar a Dios por las necesidades que yo tengo, porque yo tengo un Dios que es grande, porque yo tengo un Dios que es poderoso y Él puede hacer muchísimas cosas para que me pueda bendecir a mí de manera espiritual, para que yo pueda crecer, para que yo pueda enseñarle a los demás quién realmente es nuestro Dios. A veces nosotros, cuando vemos estos problemas y estamos limitando el poder de Dios, lo estamos haciendo más pequeño porque no tenemos conciencia, como lo vimos al inicio, no tenemos comprensión. Cuando no entendemos el poder de Dios, también lo estamos haciendo pequeño. Nos damos cuenta de que ese problema nos está atacando y nos está haciendo detenernos. Llame a ese problema enfermedad, llame a ese problema limitaciones económicas, llame a ese problema deudas económicas, llame a ese problema drogas, llame a ese problema infidelidad y todas las cosas que puede sucederle a un hermano. Pero nosotros limitamos a Dios y es uno de los pecados, no quería decir esa palabra, pero es uno de los pecados que todos los cristianos hacemos. Porque cuando nosotros ese problema lo vemos más grande que nuestro Dios, estamos limitando su poder. Pero realmente, mi querido hermano, un problema realmente es una oportunidad disfrazada para triunfar en nuestro Señor Jesucristo. Un problema, mi querido hermano, es una bendición disfrazada de deudas, de infidelidades, de drogas. Es un problema disfrazado de bendiciones para que nuestro Señor Jesucristo nos haga triunfar. La palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 7 nos enseña: Jehová empobrece, Él enriquece, abate y Él enaltece. Dios en un momento determinado se puede presentar o puede mandar o podemos pasar por acciones mismas que nosotros hemos tenido la culpa, por drogas, por cárcel, por una muerte de COVID. Pero realmente Dios nos está diciendo en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 7 que en ese momento Dios nos puede empobrecer, pero en otro momento nos vuelve a enriquecer. Dios nos está diciendo que un problema es una oportunidad disfrazada para triunfar. Por eso Él dice: en un momento te abate y en otro momento te enaltece. Jeremías capítulo 32 versículo 27 nos enseña: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregúntate en este momento, mi querido hermano, ¿qué es lo que te está pasando realmente? ¿Crees que Dios no te puede sanar de esa concupiscencia interna que tienes? ¿Crees que Dios no te puede sacar en este momento de esa deuda? ¿Crees que Dios no te puede bendecir en esa empresa que tienes cerrado por la pandemia en la que vivimos?
¿Crees que Dios no te puede ayudar a recuperar aquel ser querido que quizás se ha ido por A o B razones? ¿Crees que en este momento no puede detener esa insidia de las drogas de tus hijos o tuya? ¿Habrá acaso, como dice Jeremías, habrá algo que sea difícil para mí? Volvemos al inicio. Nosotros los hijos de Dios, por falta de conocimiento de Él, por falta de lectura de la palabra de Dios, congregarnos de manera por medio de redes sociales a la iglesia del aire, desconocemos el poder que Dios tiene y solo hemos escuchado una parte de poder porque lo hemos aprendido de la otra persona que solo lo ha repetido y no conoce también. Nosotros los hijos de Dios, el poder que es más grande y magnificente de Dios, lo hacemos tan pequeño a la necesidad de algo que nosotros tenemos. Dios es más grande que eso, mi querido hermano. Dios es más grande que mi propio entendimiento. Dios es más grande que mi propia necesidad. Dios es más grande que ese problema que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros a veces, ese poder que nosotros estamos deteniéndolo, a veces detenemos ese gran poder porque nosotros estamos pidiendo cosas que realmente no vienen para nosotros o no van a ser de bendición para nosotros. La palabra del Señor en Jeremías capítulo 32 versículo 17 nos enseña lo siguiente: oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. A veces nosotros, mi querido hermano, lo que con mi oración no consigo, mis esfuerzos no lo alcanzarán. ¿Por qué, pastor? Porque si Dios no está ahí en aquello que nosotros necesitamos que bendiga, independientemente de aquellas situaciones que yo esté haciendo, yo lo voy a poder alcanzar por mí mismo. Jamás voy a poder alcanzar algo por las acciones que yo esté haciendo. ¿Por qué? Porque estoy ignorando el gran poder que Dios tiene. Esta semana que pasó, soy de las personas que le gusta leer muchísimo y le gusta estudiar. Dios me ha permitido estudiar 2, 3 cosas en mi vida, y no porque yo sea inteligente, sino que yo hice como David. Me fui a parar delante del gigante y dije: yo no vengo a pelear, viene Dios conmigo para poderte alcanzar. Y esta semana que pasó yo estaba pensando y decía: yo quiero estudiar algo más. Y hay muchas universidades que son grandísimas, donde han salido los mejores teólogos como John MacArthur, Josías, Mitchell, el predicador de estos días que es muy famoso, y muchos más que pudiera seguirle mencionando, pero dije yo no puedo tener el alcance. Y el Señor me puso en mi corazón que pudiera buscar la universidad, estas 2 más prestigiosas que existen. Y mandé un correo para preguntar. Y el proceso está ahí. Pero yo sé que yo voy a poder alcanzar mis cosas por la oración que yo tengo para con Dios. El día de ayer específicamente me mandaron una respuesta de ese correo. Me dijeron que pudiera estudiar de manera gratuita uno de los cursos o los cursos que en él estaba. Y más adelante iba a optar por esa beca que yo tanto pedía. Ese curso quizás en un momento determinado yo no lo vi muy grande, como una maestría, pero sí vi que tenía necesidad de ese conocimiento y me inscribí justamente en ese curso donde el conocimiento que yo sabía que tenía abajo en él. Ese conocimiento bíblico que cada uno de nosotros necesitamos para poder salir adelante. Esa oración que quizás a veces Dios no me la da a mí porque la necesidad cree que no es la correcta. Y Él viene en su poder porque es magnificente y nos da mucho más cosas o nos alarga aquellas cosas que le estamos pidiendo porque Él nos está capacitando para que nosotros estemos mejor. La palabra de Dios, mi querido hermano, nos enseña que su poder está en su voluntad y mi gozo está en su bendición.
La oración no contestada no la vamos a poder alcanzar con nuestros propios esfuerzos, porque nosotros debemos de saber que en su poder está su voluntad y que en esa voluntad nuestro gozo está con Él y con sus bendiciones. La palabra del Señor también nos enseña que nosotros a veces sustituimos su poder por nuestras propias fuerzas y nos damos cuenta que realmente aquel esfuerzo que estamos haciendo nosotros no está bendecido realmente. Pero Dios es tan grande, mi querido hermano, y nos enseña su poder para aquellos que nosotros, usted que está conectado en este momento, usted que está preguntándose, Señor, yo quiero que tú me des algo, porque yo creo en tu poder, porque hemos entendido este día que tu poder es más grande que mi propia comprensión, porque hemos entendido, mi querido Dios, que tú eres más grande, que tu poder es más grande que mi propia conciencia en mi necesidad, que un problema es una oportunidad para que es disfrazada de bendiciones para poder triunfar. Pero decimos, Señor, ¿y somos aptos realmente para tu poder tan grande que estamos escuchando este día? Y Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos realmente a Él en su corazón, nosotros damos testimonio también de Él. Y su poder da testimonio en nosotros porque Él está en nosotros. Y Él dice, la máxima expresión del amor de Dios en nosotros es amarnos los unos con nosotros. También el poder de Dios está representado en su amor. Porque ese amor que es tan grande y poderoso que nosotros no podemos comprenderlo en nuestra propia conciencia. Porque ese poder de Dios que no podemos entenderlo en nuestra propia comprensión está plasmado un día allá en la cruz del Calvario cuando Dios murió por usted y por mí. Porque esa acción que fue la más grande de todas y jamás va a poder ser comparada, fue revelado su amor. Y cuando ese amor es tan grande y está en nosotros, nosotros amamos a los demás como Él nos amó a nosotros. La palabra de Dios dice, Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros damos testimonio de Él en nosotros para con los demás, mi querido hermano. Caminamos conforme a su poder de su plan para con nosotros y a nuestro accionar dentro del crecimiento de su reino. El poder se ve revelado, mi querido hermano, en aquello que nosotros estamos haciendo por medio de Dios, del amor que está en nosotros, de amarnos unos a los otros, de la representación que nosotros tenemos para con Él. Por eso esta noche, mi querido hermano, en la magnificencia de Dios, nosotros podemos concluir. La magnificencia de Dios es la generosidad de Dios que manifiesta con todo su esplendor y gloria a través de su poderío sorprendente. Podemos concluir que debemos de esperar lo mejor de Dios y no solo lo bueno. Podemos decir que no necesitamos entenderle, solo creerle, conocerle y amarle para seguirle en fe, para poder comprender el gran poder que Él tiene, que nosotros no lo podemos comprender, pero sí podemos entender que está en nosotros. Debemos de aprender que todo lo que nos da es para que nosotros podamos darnos cuenta de la necesidad de su poder en nuestras vidas. Yo termino diciendo, hoy y siempre la cruz adelante y el mundo atrás. Padre, tú que eres grande, tú que eres poderoso, Señor, tú que viniste a la cruz del Calvario, tú que viniste, Señor, a poder enseñarnos cada una de las cosas que nosotros necesitamos saber para poder comprender de tu amor. Te pido, Padre, que seas tú, mi Señor, que puedas alcanzarnos, Señor, con tu poder, que podamos comprender, Padre de la gloria, aquel poder que ni nosotros mismos podemos entender, Señor,
pero que tenemos necesidad de Él. Señor, te pido en este día sábado, que nuestra conciencia, a pesar de que no podemos comprender de tu poder, Señor, podamos alcanzar y podamos abrir esos ojos espirituales, Señor, para que podamos comprender de tu amor. Señor, cada día que vamos pasando, Señor, cada momento en el cual, Señor, estamos adelante de ti, Señor, tú eres grande y poderoso, Padre. Tú eres fuerte y que tu poder, Señor, puede abarcar la mayoría de las áreas que nosotros tenemos en problema. Señor, no nos queda más, Padre, de poderte decir, de poderte explicar, Señor, esa necesidad que tenemos de ti. Y que sobre todo, Señor, tú que eres grande, tú que eres poderoso, estás con nosotros. Señor, queremos orar, Señor, por aquellas peticiones del sábado anterior, por aquellos momentos, Señor, en los cuales cada uno de nuestros hermanos se pusieron en un momento determinado a poder orar, a poder pedir, a poder escribir, Señor, aquellas necesidades que tenían de ti. Señor, oramos por nuestros hermanos que están escribiendo en este momento esas peticiones, Señor, que puedan ser bendecidas por ti desde ahora. Y que este sábado que viene, Señor, vamos a poder orar por ellas. Señor, pero queremos orar por aquellos hermanos que no te conocen, Señor. Queremos orar, Señor, para que estos hermanos puedan conocer de tu poder. Y tú que estás en casa, mi querido hermano, y no conoces el poder de Dios, tú que estás en casa en estos momentos y acabas de conectarte a través de nuestra señal y escuchaste este sermón y te diste cuenta que quizás el poder de Dios es más grande de lo que tú creías y te has dado cuenta que Dios te puede sacar a ti de cualquier situación que estás pasando. Yo quiero orar por ti en este momento, para que tú puedas ser parte del reino de Dios, para que tú puedas ser parte de su iglesia, de sus hijos. Yo quiero que puedas orar de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y mi suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Le doy gracias al Padre por haber enviado a morir a su Hijo en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, Padre, Señor, por darnos la oportunidad de poder escuchar de tu palabra, de poder crecer cada día más, Señor, con la exposición de la verdad de tu palabra. Te pedimos, Señor, que este día sábado, Señor, puedas bendecirnos en el resto del día, Señor. Que aquellas situaciones que hemos vivido, Señor, las podamos comparar con tu poder. Y nosotros seamos felices. Y nosotros seamos abrazados, Señor, por ese gran amor que ni siquiera lo podemos comprender, Señor. Pero si cada día pasamos contigo estudiándote, Señor, tu palabra, orándote, congregándonos, vamos a ir comprendiendo ese gran poder que tú tienes, Señor. Señor, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder haber estado congregados en la iglesia del aire, Señor. Bendito tú eres, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y cantamos. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón.
mi corazón. Amén. Y usted, mi querido hermano, queda invitado para poderse congregar el día de mañana en su iglesia del aire, en nuestros cultos de día domingo, 7, 9 de la mañana, 11, 2 de la tarde y 4 de la tarde. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestra iglesia al aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.